Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos un buen programa sobre ángeles. Ya hemos tocado anteriormente este tema, lo retomamos en esta nueva temporada, donde vamos a platicar sobre sus orígenes, sobre si hablan de ellos en otras culturas, en otras religiones, qué tan antiguo es la mención de este tipo de seres, no específicamente ángeles como lo conocemos, que son un poquito más medievales, sino su inicio como protectores espirituales o como mensajeros de Dios. También vamos a comentar cómo canalizarlos, cómo contactarnos, qué es nuestro ángel de la guarda, y también si hay un ángel específico dependiendo qué día nacemos o para qué día de la semana podemos usar un ángel. También tenemos un top 10 sobre 10 historias basadas en sucesos, en crímenes que involucraron a hombres lobo. Ese es el top 10 que tenemos para hoy en la noche, y al final, como siempre, se está volviendo una tradición, tendremos la última historia de la noche. Comenzamos, bienvenidos. Tanto las religiones como la filosofía describen a los ángeles como seres puramente espirituales que existen como emanaciones de un ser supremo. Un ángel es la voz inmaterial de Dios. Según el filósofo Filón de Alejandría, esto quiere decir que un ángel es algo aparte de Dios, pero que fue concebido como un instrumento de la divinidad. Se piensa que la palabra ángel se deriva del término griego ángelos, que significa mensajero. En la teología de las religiones abrahámicas, los ángeles generalmente tienen a su cargo la labor de dar mensajes de Dios al ser humano. En la tradición cristiana, los ángeles transmiten mensajes en los momentos más importantes de la vida de Jesucristo, como la anunciación, su nacimiento y la agonía en el jardín. Aparecen también en la tumba vacía tras la resurrección. Los ángeles además anuncian otros eventos importantes, como el nacimiento de San Juan el Bautista. En el Islam, los ángeles son identificados como mensajeros de Dios. Comenzamos con Universos Desconocidos. Como le ven, es un tema interesante, un tema de los ángeles. Sé que muchas o la gran mayoría de las personas creen en ángeles, creen en su protección, creen en su bendición, pero muchas veces o no entendemos su carácter, o no entendemos posiblemente el cómo hacernos de sus favores, o tal vez un poquito de historia, como le estamos viendo en estas cápsulas, de dónde vienen estos ángeles. Hoy nos acompañan primero las damas. Alejandra, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida una vez más. Buenas noches. Y Holman, ¿cómo estás, amigo? Chuck, bien, gracias a Dios. Los ángeles los hay casi en todas las culturas, los hay en casi todas las religiones, con sus diferencias o sus formas de ver, pero estos seres espirituales existen en todas ellas. Sí, siempre buenas noches a todos, qué bueno acompañarlos nuevamente aquí en Universos Desconocidos. Bien, seres angelicales y seres o entidades especiales, espirituales, que siempre están al auxilio y a la vanguardia de qué es lo que ocurre con la humanidad, pues a lo largo de la humanidad han existido y a lo largo de las culturas, es decir, han acompañado al ser humano en todas las culturas. Lo que pasa es que ya el modelo de ángel que nosotros conocemos, lo conocemos por la cultura judeocristiana, pero los mayas, los incas, los aztecas, los sioux, todos ellos tenían, uno le llamaba los ancestros, otros le llamaban los protectores, otros le tenían otros nombres, o sus difuntos, o qué sé yo, algunos creían que eran difuntos los que le ayudaban. Sí. Pero todos ellos sabían que había cierta ayuda de los planos divinos y que esas ayudas se hacían manifiestas en este plano físico y que había cierta guía y orientación. Entonces, siempre ha existido, solo que el modelo de ángel que tenemos lo traemos por nuestra cultura judeocristiana. Alejandra, pareciera ser que cuando uno quiere invocar a su ángel de la guarda o quiere pedir favores, pareciera ser que es más un tema de imaginación, un tema de una fe ciega. Pero a muchas personas, o para muchas personas, realmente tenemos un ángel de la guarda o tenemos un ser que nos cuida todos los días. Correcto, desde el nacimiento el ser humano es dotado con un ángel de protección, un espíritu guía, como gusten llamarle, de verdad. Siempre el ser humano está acompañado de ese tipo de seres celestiales de luz total que nos ayudan y nos guían en nuestro camino, que es nuestra línea de vida. También hay otro tipo que nos acompañan en determinados momentos, ¿verdad? Pero siempre tenemos a nuestro ángel protector, espíritu guía. La idea es que mediante diferentes cosas
vayamos a canalizar contacto con ellos, ¿verdad? Estemos abiertos y comprendamos cómo realizar ese tipo de contactos con nuestro ángel o nuestro espíritu guía, ¿verdad? La idea es nunca tener miedo, estar atento, abierto a, y todos tenemos como la posibilidad de realizarlo. Así es. Quiero que vamos a ver una de las primeras cápsulas que tenemos preparadas hoy, donde vamos a ir explicando un poquito de la historia, como la habíamos comentado, de las diferentes culturas y religiones que han mostrado o han tenido esa fe hacia los ángeles. Vamos a verla. Las primeras menciones históricas de seres alados se encuentran en el zoroastrianismo, una antigua religión monoteísta que se piensa dio origen al concepto de un solo Dios bondadoso. El zoroastrianismo menciona 7 seres buenos que ejercen la misma función que los ángeles y 7 seres malos que coinciden con el concepto judío de los ángeles caídos. En el zoroastrianismo también existe el concepto de 20 emanaciones del espíritu que con el tiempo se reflejan en la literatura zoroástrica como arcángeles de Dios. La religión sumeria no tuvo un concepto de los ángeles, pero incluía la idea de que cada ser humano tenía un espíritu. Este espíritu se representaba como un humano con alas, comparable al ángel de la guarda. Se piensa que la idea de los espíritus acompañantes de las almas en la religión sumeria influyó en el desarrollo del concepto de los ángeles en la religión judía. La religión egipcia tampoco tenía ángeles como se conocen hoy, pero tenía diosas aladas. La diosa Nut e Isis aparecen en los antiguos relieves, pinturas y otras expresiones artísticas egipcias como seres alados. Nut se podría comparar al ángel de la muerte. A ella se le invocaba para que se protegiera a la persona muerta y le llevara al cielo. Isis con sus alas devolvió la vida al dios Osiris. Esta asociación o esta imagen que sobre todo nosotros moderna tenemos de los ángeles con alas y los ángeles con armaduras es más una interpretación artística como tal de esa época romana, de esa época medieval, donde fueron dándole esos atributos. En algunas partes del Nuevo Testamento mencionan que tienen varias alas, que tienen diferentes propiedades, pero la mayoría que los llega a ver o al que tiene este contacto suele ver o energía de un color blanco o suele verlos así como personas de una forma muy estética, muy bellos, por así decirlo, ¿no? Sí, en lo que tenemos por dibujo hay una contradicción enorme. Primero porque un ángel es luz y su luz ya rompe cualquier oscuridad. Segundo porque los vemos armados con lanzas, escudos y cosas que eso, como ya tú lo dijiste, es más un concepto romano que un concepto sagrado, es decir, no. Es algo más bélico, además. Es algo más bélico, no van a ni con espadas. Y con claro, porque es cosas, una interpretación, el humano cuando quiere interpretar en un dibujo que es una pelea, que es una batalla, o que es un ángel guardián, obviamente usa artefactos, también ¿no? va bélicos. acá de la mano que eran guerreros de Dios. Sí. Entonces ahí por eso esa representación tan fuerte, ¿verdad? Que les hacen con armaduras, espadas, pero va por ese lado también, más interpretación que la realidad de cómo pueden presentarse. En realidad son luz. Exacto. Son seres de luz y como luz amparan al ser humano con luz. Ya lo dijo la niña que nos cuidan, nos protegen y su método de protección no es sacar una espada y volar la cabeza a alguien, sino, o una lanza y atravesar a alguien, sino cuidarnos con su luz, protegernos con sus consejos y su orientación, que es básicamente lo que hacen los ángeles para ampararnos a los seres humanos, ¿verdad? Ok, sí, hay muchos comentarios acá, les voy a recordar que estamos en Facebook también, Universos Desconocidos TV, y hay muchas preguntas que están llegando aquí ahorita. Igual nos comentan de por qué los ángeles siempre salen con alas. No siempre salen con alas, dependiendo la cultura, dependiendo la interpretación, es como se ven con alas. Alguien acá de Nelson dice, ¿quién dice que los ángeles son alados si nadie ha visto uno? Sí hay gente que ha visto ángeles, si les queremos creer o no, es muy diferente, pero hay gente que dice haberlos visto, y no una, ni dos, ni tres. Muchísimas personas a lo largo de muchos siglos han dicho tener contacto con estos seres. De hecho, hasta ciertas personas los han vinculado con seres de otros planetas, no en la usanza que tenemos de vincularlos a un cielo, no, más bien a otra dimensión. En realidad, la forma simbólica de las alas significa que pueden elevarse, que pueden alzar vuelo, ¿verdad? No las necesitan, porque en realidad los ángeles no las necesitan para volar ni para viajar por el universo. Claro, porque esa es una cuestión física. Figurativa que obviamente, si tú te vas a la lógica de estructura biomecánica, no tiene una lógica que tengas unas alas
tendrías que tener unos pectorales y una estructura ósea muy diferente para volar como un ave. No, y además es una simbología, ¿no? Que no es un cuerpo físico, sino un cuerpo de luz, que con solo pensarlo están en la otra galaxia si lo desea, con solo desearlo está en el otro rincón del universo, y no necesita alas para ello. Lo que pasa es que para que las personas no se asusten, para que no se pasmen ahí de un susto, no se mueran de un infarto, a veces aparecen con ciertas formas que sean reconocidas mentalmente por el individuo que recibe la visita. Entonces, claro, eso es lo que te iba a comentar, Juan, que igual como sucede hacia el lado oscuro, cuando hay una energía, o energía sin forma, energía oscura, que te quiere asustar, busca o sabe qué es lo que más pavor te puede dar, tus fobias, tus miedos, y forma un ser desconocido que te puede provocar un susto. Al contrario, un ser de luz va a buscar una figura materna, una figura física amigable, que cuando la veas te provoque esa sensación para que no salgas despavorido por el impacto de ver algo así, ¿no? Sí. De hecho, muchas veces, hasta se representa no tanto ni femenino ni masculino, sino una figura muy fina. Muy andrógina. Exactamente, algo muy neutral. Así es, quiero que vayamos a ver la siguiente cápsula, y en esta, para que vayamos hablando un poquitín, nada más queremos poco de historia, porque lo que sigue en los siguientes bloques vamos a ir hablando más sobre el ángel de la guarda, sobre las jerarquías y lo que ustedes nos han estado pidiendo desde el martes, cómo contactar a nuestros ángeles, si tenemos ángeles por nuestra fecha de nacimiento, o cómo podemos buscar a nuestro ángel de la guarda. Vamos a ver la cápsula. El judaísmo, el cristianismo y el islam son religiones que tienen conceptos parecidos de los ángeles como mensajeros de Dios. Los ángeles en el judaísmo aparecen en la Biblia judía. La cábala medieval es una de las más ricas fuentes de la angelología. Los ángeles cristianos provienen de las mismas ideas de la del judaísmo plasmadas en la Biblia, pero aparecen también en el Nuevo Testamento en cada evento de la vida de Jesucristo. En el cristianismo, los ángeles son intermediarios importantes entre Dios y el ser humano. El islam tiene como uno de sus 6 pilares la creencia en los ángeles. El ángel más importante del islam es Jibrail o Gabriel. Jibrail le reveló el Corán al profeta Mahoma. Religiones como el mormonismo y creencias como la de la Nueva Era asignan un papel importante al de los ángeles dentro de sus respectivas filosofías. Sus concepciones de los ángeles están basadas en los conceptos judeocristianos o en una combinación de los conceptos históricos de los seres angélicos, como en el caso de la Nueva Era, que pueden integrar las ideas de todas las religiones mencionadas. Los ángeles hoy en día siguen teniendo y al parecer siempre tendrán un lugar privilegiado en el corazón espiritual del ser humano. Vamos a hacer una pausa, pero antes les recuerdo que estamos en Facebook, que es Universos Desconocidos TV, para que ingrese y nos mande sus mensajes. Aquí ya estamos leyendo sus preguntas. Yo les voy a ir pasando aquí a nuestros amigos, a Alejandra y a Holman, para que nos contesten sus preguntas. Y la que están comentando es cómo contactar, qué rituales podemos hacer para nuestros ángeles. Más adelantito esa la vamos a tener. Vamos a un corte comercial, continuamos con más. Primera jerarquía, consejeros divinos, serafines. Son los que están al lado del trono de Dios, trabajan con la energía divina y estarían encargados de despertar el amor en todos los seres humanos. Se le conoce también como los cantores. Querubines, guardianes de la luz y las estrellas, pero también custodian todo aquello que se les encargue. Su función es despertar la inteligencia de los seres humanos, tocando sus vidas a través de la luz de Dios. Los tronos proclaman la verdad y son los llamados constructores. Se relacionan directamente con las acciones de los hombres, llevando un registro de los karmas. Segunda jerarquía, gobernadores del cielo. Las dominaciones regulan el orden y son sanadores tanto físico y mental. Se les conoce como los protectores de los hospitales, transmutando todo lo enfermo en sano. Solo en caso extraordinario se manifiestan en plano físico. Las virtudes inspiran a la humanidad y trabajan con la sabiduría. Ellos pueden hacer milagros y obrar en temas que parecen imposibles. Al enviar luz a la humanidad, serían ellos quienes intervienen. Las potestades, representados con armaduras, serían los guerreros o ejército de Dios, y se les invoca para luchar contra entidades y pensamientos negativos. Buscan la luz en los planos astrales más densos. Tercera jerarquía, mensajeros divinos. Los principados, guardianes de las naciones y países, supervisando todos los temas que les afecten, rigen los reinos y que estos se mantengan en el orden divino. Los arcángeles, líderes de los seres celestiales, están a cargo de llevar los decretos divinos y de ayudar en todo lo que relaciona el esfuerzo de los hombres. Serían los intermediarios más importantes entre los seres humanos y Dios. Los ángeles, instructores de los seres humanos, son los mensajeros de Dios y los más conocidos por su directa relación con los seres humanos, ya que estarían siempre entre nosotros. Estas jerarquías que vemos son las que conocemos, digamos, popularmente a través de la religión judeocristiana, sobre todo los católicos son los que entendemos eso, porque a través de otras religiones, como hemos visto, como el zoroastrismo, como la misma cábala, como otras
religiones, como otras ideologías, tienen una estructura posiblemente más amplia o más grande y mencionan literalmente nombres y trabajos de ciertos ángeles, porque en la religión católica solo se mencionan muy pocos ángeles como tal, ¿no? que personifican una acción, digamos, unitaria durante los hechos de la Biblia, ¿no? Bien, hay que entender que aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, hubo culturas de muy alto relieve mágico, como los mayas, como los aztecas, como los incas, como los muiscas, los sioux, que tenían sus dioses y sus deidades, pero la invasión, la colonización acabó con todos esos, que quizás ellos tenían también sus nombres de sus deidades y eso no los tenemos, obviamente porque eso fue a parar en una quema, ¿verdad? O en varias quemas. En Europa ocurrió lo mismo con los celtas, que tenían también la forma de invocar a sus dioses, y también murió esa cultura, y lo único que nos queda es la religión o la enseñanza judío-cristiana, que es la que nos trae, vuelvo y digo, desde hace 4000 años más o menos, todas estas enseñanzas de los ángeles, cómo contactarlos. De hecho, que Salomón y David eran muy dados a eso, a las invocaciones y a la comunicación con los seres divinos y a relacionarse con estas entidades angélicas bajo invocaciones especiales. Y esto es lo que se ha traído como parte ejemplar o parte integral de un grupo de estudios que conocemos como cábala hebraica, porque cada cultura tiene su cábala, sí, la nórdica, la maya, como cábala hebraica, que es un cúmulo de conocimientos antiguos, milenarios, que relacionan ese enlace con Dios y esa conexión con Dios a través de las energías angélicas, que es lo que conocemos hoy, parte de ello como los ángeles, ¿verdad? El tema es, como este tipo de temas siempre son complicados, porque obviamente estamos hablando de energías, estamos hablando de cosas inmateriales, estamos hablando hasta un gran punto de fe, pero al fin de cuentas la fe viene siendo una energía, ¿no? La fe es una forma de mover una energía, de creer en algo y de tratar de obtener un beneficio a través de nuestro crecimiento espiritual o de nuestra forma de querer orar. Y con los ángeles, la mayoría de la gente desde niño nos enseñan, yo creo que más que algún santo o más que alguna otra persona, nos enseñan a acercarnos a los ángeles, a tener un ángel de la guardia, y desde niño nos enseñan que eso es como nuestra protección, que siempre va a estar ahí para escucharnos, pero parecía ser que cuando vas avanzando, como siempre nos pasa cuando dejamos de ser niños, perdemos esas ideas o perdemos esas creencias y se nos hace hasta ridículo pensar que realmente hay energías por ahí observándonos. Pues sí, la conciencia de un niño, ¿verdad? Lleno de luz, lleno de amor, lleno de mucha inocencia, que se le inculca atraer esa energía protectora, esa energía guardián hacia él, se va perdiendo por, como decís, A o B situaciones. La idea es lograr tener la conciencia y retomar, más que todo para que logremos disfrutar al máximo de esos beneficios que normalmente tenemos. Hablamos de que sí, es mucha energía, pero el pensamiento es poder de proyección, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer una plegaria o una petición a nuestro ángel protector, o bien a que nuestro ángel se comunique con el ángel de alguien más para brindarle protección, lo ideal es como confiar, ir investigando, ir un autoconocimiento en ese sentido para lograr llegar a un contacto, ¿verdad? Mínimo, y si se hace de manera consciente y haciendo más cosas mediante oraciones, mediante mini rituales, vamos aumentando, ¿verdad? Ese poder y ese contacto que es muy posible. Lo estuvimos comentando el martes y comentamos dos diferencias o dos caminos. Nos podíamos pasar el programa hablando sobre qué son los arcángeles, qué son los ángeles, las diferentes jerarquías, pero entendemos, o cuando hemos entendido a través del programa, de lo que hemos comentado, que hay energías que tienen derecho, por así, o libertad de pisar nuestros planos o de andar en nuestros planos, y habrá energías que no pueden estar acá o que son muy grandes o poderosas para estar en este plano, cosa que no nos correspondía. Tal vez haya ángeles de una jerarquía muy alta, lo mismo demonios de una jerarquía muy alta, que no pueden estar acá por ciertas cuestiones tanto espirituales como físicas como energéticas, no puede suceder. Ahí nos lleva al entender que los ángeles de la guarda que están en nuestro plano, están muy cercanos a nuestra forma de pensar, por así decirlo, son más humanizados, ¿no? En ese sentido,
y si en ese contacto podemos entablar una buena relación o tener un buen confidente con el cual entablar esa relación, ¿no? Sí, nosotros, ya lo dijo nuestra compañerita, tenemos la forma y la viabilidad de comunicarnos y conectarnos con nuestro ángel guardián y con una cadena de ángeles, que eso vamos a tratar enseguida, acerca de cuál es la jerarquía, porque después del ser humano, que aquí no se respetan jerarquías, es decir, aquí la jerarquía es el que tiene más plata o el que tiene más poder, pero después del ser humano hacia arriba, incluso en el mundo elemental, todo es jerárquico. Jerárquico es que este ser ocupa un lugar, luego hay otro ser sobre él, otro ser, y ahí van escalonadamente, y ninguno irrespeta la posición en el universo y el trabajo que tiene dispuesto Dios para este ser en el orden jerárquico. Entonces, dentro de ese orden jerárquico hay ángeles que están encargados de ayudas a la humanidad, mientras que otros de que la Tierra se mueve, el ángel de la Tierra, por ejemplo, que haga su rotación y su traslación, el ángel del Sol que brinde luz, el ángel de las galaxias, de las galaxias, constelaciones, todo ello trabaja o es hecho, es decir, funciona merced a los ángeles que laboran para Dios en su trono sagrado, ¿verdad? Como lo conocemos. Así es. Quiero que vamos a la siguiente cápsula que habla sobre justamente el ángel de la guarda, y parte de lo que estamos tratando es dar una base de lo que más conocemos nosotros y de lo que entendemos por ángeles, pero la idea es cuando uno va a hacer esa meditación, cuando uno va a hacer contacto, que se olvide uno un poquito más, y lo hemos comentado otras veces, dejarnos de esa cuestión tan religiosa, tan estricta, sino pensar más en el fin, o en el fin final, o en el legado final de lo que hablan las religiones, ¿no? Que es el estar bien con uno mismo, el estar en paz espiritual y en paz energética, y separarnos un poquito del atavío, del lastre que suele ser llamarlo religión, y que tú vas acá y que yo voy allá, y que por eso no nos hablamos, ¿no? Al contrario, ¿no? Juntarnos la gente que está buscando el camino de la luz, que eso sería lo interesante al contactar a tu ángel, ¿no? La única buscar esa energía. La única religión es esa, buscar la luz. Vamos a ver la cápsula y continuamos con más. Ángel de la guarda. El concepto del ángel de la guarda ha existido desde hace mucho tiempo antes de que se le llamara así. En la Grecia antigua ya existía un concepto similar entre los griegos politeístas y neoplatonistas. Se piensa que los babilonios y asirios también creían en la existencia de ángeles guardianes, ya que en la entrada de ciertos monumentos se pueden observar figuras muy similares a las representaciones de ángeles hoy en día. Nabopolassar, padre de Nebucadnezzar el Grande, expresó que Marduk mandó un ser de gracia para acompañarlo y que por eso todo lo que hacía le salía bien. El concepto bíblico de un ángel en el Antiguo Testamento es el de un mensajero. Un ángel es un espíritu puro que existe para adorar a Dios, cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos. El ángel de la guarda se define aún más en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Pedro es liberado de la cárcel por un ángel. Además, en Hechos 12:15, cuando San Pedro sale de la cárcel, llega y llama a la puerta de la casa donde están reunidos los discípulos de Jesús. Al principio ellos creen que no es Pedro en persona y exclaman: ¿será su ángel? Desde principios del cristianismo, los teólogos cristianos también se han expresado acerca de los ángeles guardianes. Orígenes decía que los cristianos creemos que a cada uno nos designa a Dios un ángel para que nos guíe y proteja. Holman, algo muy interesante es lo que nos vas a explicar, más ahorita vamos a comentar sobre tus libros, también para dar en dónde los pueden empezar a pedírtelos, es la distribución de las jerarquías o jerárquica de los ángeles. Bien, es un tema basado un poco en la matemática celeste. Fueron los egipcios los que dividieron el cielo en 360 grados, ¿verdad? Relacionados con los 360 días. Resulta que ya más adelante con los estudios mágicos, esa división de los que se da de los 360 grados en 12 signos zodiacales, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, donde se divide la bóveda celeste, digamos que esos 360 grados, cada 5 grados de esa bóveda celeste o de ese cielo está gobernado por un ángel. Cada 10 grados por un genio. Eso significa que un genio tiene a su cargo 2 ángeles, ya dentro de la jerarquía. Entonces, todos nosotros que nacemos en un día específico dentro de esa bóveda celeste, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, hay un ángel que gobernaba ese día, cuando nacimos, gobernaba ese puntito en el cielo, y también hay un genio que tenía a su cargo 2 ángeles, ¿verdad? Entonces tenemos un ángel, un genio, y además un arcángel que va a estar relacionado con los planetas, y eso es lo que vamos a tener aquí ahorita en esa lista, una lista milenaria que tiene más de 4000 años, de 72 ángeles que gobiernan el trono de Dios, 36 genios que gobiernan el mismo trono y 7 arcángeles principales que están ligados a esas energías. Así es.
Vamos a hacer una pausa, pero vamos antes a ver el top 10, la primera parte del top 10 sobre ataques o algunas historias sobre hombres lobo, y vamos a regresar, seguimos acá leyendo sus preguntas. Sí, ya vamos a ver lo de la invocación de los ángeles, los nombres de los ángeles, y si todos tenemos un ángel de la guarda. Vamos a ver el top 10, continuamos. Top 10, 10 hombres lobos reales. 10. Gilles Garnier. En el siglo XVI, en el pueblo de Dole, se hizo una proclama en el centro del pueblo. Su contenido le otorgaba permiso para arrastrar y matar a un hombre lobo que había estado aterrorizando al pueblo. Mientras caminaban por el bosque, un grupo de comerciantes escucharon los gritos de desesperación de un pequeño niño, acompañados del aullido de un lobo. Cuando estos arribaron, encontraron una pequeña niña herida peleando contra una criatura monstruosa, la cual sería identificada posteriormente como Gilles Garnier. Cuando esto se investigó más y más niños habían desaparecido a los alrededores de su casa, se le capturó y se le condenó por ser un hombre lobo y asesinar niños. Fue condenado a arder en la estaca. 9. Los hombres lobo de Greifswald. De acuerdo a los registros de 1640, en la ciudad alemana de Greifswald, esta fue asolada por hombres lobo. La población de estas bestias creció a tal número que cualquier humano que se aventurara después de la oscuridad en los bosques que rodaban la ciudad estaba en peligro de ser atacado por una de estas bestias. Un grupo de estudiantes decidieron que ya había sido suficiente y elaboraron un plan. Se armaron de todos los objetos de plata que tenían, como platos, botones, cubiertos, y los transformaron en balas. Armados y listos y en la oscuridad de la noche, salieron a enfrentar a los hombres lobo. Después de esa noche, la gente de Greifswald pudo volver a salir tranquilos una vez más durante la noche. 8. El hombre lobo de Ansbach. En 1685, en el pueblo bávaro de Ansbach, fue aterrorizado por un gran y salvaje lobo. Los rumores decían que ese gran lobo en realidad era un hombre lobo, el cual su identidad para muchos era la del alcalde, el cual había muerto solo hacía poco. Para cuando lograron matar al gran lobo, la gente del pueblo vistió el cuerpo del animal con ropas para que se pareciese al alcalde y lo pusieron en la plaza del pueblo para que todos lo vieran. Tiempo después fue cambiado a un museo. 7. El hombre lobo de Kleinskram. En tiempos antiguos, donde los bosques abundantes rodeaban el pueblo de Kleinskram, cerca de Lundwinslut, en Alemania, grandes cacerías se llevaron a cabo en estos bosques cercanos por cazadores experimentados de toda Alemania intentando ganar fama. Durante años los cazadores estuvieron teniendo encuentros con un gran lobo, el cual decían que ningún tipo de bala le causaba daño. Había rumores que incluso el gran lobo se acercaba a una distancia muy corta para que los cazadores le dispararan y vieran que no le podían dañar. Durante una de estas cacerías, un joven oficial de caballería que estaba en los alrededores le llamó la atención unos gritos provenientes de una casa y se percató que estaban persiguiendo a unos jóvenes. Este logró alcanzarlos y preguntarles qué les pasaba. El niño le dijo que se encontraba solos en casa, excepto el hijo menor de la familia Fer, el cual en un momento se había comenzado a transformar en un hombre lobo. Todos salieron corriendo para que este no los atacara. El oficial creyó que los jóvenes estaban jugando y solo era cosa de su imaginación, pero cuando se asomó en la casa pudo ver un lobo dentro de ella, el cual de un momento a otro se transformó en un niño. 6. El hombre lobo de Pavia. En 1545, en Pavia, Italia, un granjero transformado en lobo atacó a muchos hombres en el bosque, a los cuales destrozó en ataques totalmente salvajes. Después de muchos problemas, el maníaco fue capturado y este les hizo una confesión a sus captores, que la única diferencia entre un lobo normal y él era que en un lobo normal el pelo crecía hacia afuera y que en él el pelo se quedaba en la parte de adentro de su piel. Para poder corroborar esta declaración, los magistrados cortaron los brazos y piernas del granjero para ver si esto era cierto. El supuesto hombre lobo murió desangrado por la mutilación. Top 10, 10 hombres lobos reales. Comunicarse con tu ángel. Es el ángel más cercano a ti, ya que nació con tu alma y la acompañará durante todo su recorrido por la vida y más allá. Una de las labores más importantes, además de cuidarte, es ayudarte a conocer a Dios. El ángel de la guarda es tu compañero incansable, que te protege y te dirige. Basta con pedir su ayuda para que su presencia se haga notar. Si tu sueño es conocerlo, hay métodos para alcanzar esta meta. El deseo de comunicarse con los ángeles no es solo un capricho humano, sino la respuesta a los mensajes sutiles que toda persona recibe de estos seres. Y aunque la creencia en los seres es la mayoría de las veces cuestión de fe, la comunicación con ellos puede crecer según crezca tu percepción e intuición. Trabajar con los ángeles es parte del camino de la sanación que te ofrecen los mensajeros de Dios. Los seres de luz y energía pura, que llamamos ángeles, te acompañan en todo momento para responder a tus plegarias y ayudarte en todos los aspectos de tu vida.
Continuamos con universos. El tema es polémico, el tema también depende de cada quien lo que cree y lo que no cree, y depende de su formación. Hay muchos comentarios muy interesantes y claro, algunos pueden tener una respuesta un poco más sencilla que otras. Patricia López nos comenta, el hecho de que todos tengan un ángel es un tema muy polémico, porque si tenemos un ángel de la guarda, porque a veces se permite que a un niño se abuse de él, o que a una persona inocente le pasen ciertas cosas o te pase un accidente. Lo que hemos comentado es que el universo tiene un libre albedrío y tiene un karma, y se rige por eso. Y lo comentábamos justamente el martes en radio, que llegaron varias llamadas muy interesantes, que muchas veces las señales, estas señales de energía, celestiales, como lo quieran llamar, muchas veces no vienen de una manera grande, no se te aparece una gran cosa y te detiene un auto. Posiblemente es una llamada de atención, un aviso, una persona que se cruza en tu camino, que posiblemente le puedes haber tomado atención, o se te pudo haber pasado ese pequeño detalle, y ahí cambia todo tu destino, ¿no? O tu guía, o tu camino que estabas tomando. Eso es, creo, algo que hay que entender, y lo comentamos mucho el martes, que cuando uno está pidiendo energía, o cuando uno está comunicándose con estos seres con fe, no estás pidiendo que te cambien la vida, ni que te digan, bueno, ya te sacamos de acá y te vamos a poner otro trabajo mejor. Tú estás pidiendo bondades, estás pidiendo energía para que te logres hacer un camino. Ellos no van a llegar, ni te van a llenar los sacos de oro, ni te van a llegar y van a cambiar tu coche, ni van a cambiar tu vida de otra manera. Eso creo que la gente tiene erróneo cuando habla uno de meditación y cuando habla uno de ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, en realidad los ángeles todos los días nos ayudan. Si uno puede analizar, ya tú lo dijiste. A veces alguien llega y te distrae, vas para un lugar, y tal vez si no te hubiese distraído por alguna causa, hubieses pasado a la calle, te hubiera atropellado un auto, qué sé yo, algo ocurre, siempre algo ocurre, que si nos ponemos a analizar el día a día, tenemos ayudas angelicales que no percibimos, que no analizamos, pero están, ¿verdad? Alguien que abre una puerta por nosotros, que nos da una solución, que nos entrega, normalmente son mandados por ángeles. Son manifestaciones muy sutiles. Evidentemente no vas a llegar y vas caminando, cruzando imprudentemente una carretera, una calle, ¿verdad? Y va a venir y te van a levantar y de la nada vas a caer a la acera. Pues no, evidentemente si lo haces mal, pues no hay nada que hacer, pero sí, las manifestaciones son muy sutiles. Una conversación, que te agachas a juntar algo, que te detenes a ver un árbol, cosas muy sutiles que te pueden desviar de tu camino a algo negativo que podría suceder. Y recordar justamente que eso, lo que, como hemos comentado muchas veces, lo que siembras es lo que cosechas. Si tú no estás todos los días, llegas y te quitas esa pesadez de encima y te tomas el tiempo para los rituales, el que tú quieras, ya sea un ritual como ahorita nos va a comentar Alejandro, los que nos comenta Holman, o tu ritual de tu fe, de tu iglesia, ponerte a orar o ponerte a pedir, no puedes esperar que te solucionen cuando tú no estás dando de ti. No lo hemos comentado, todo el mundo ahorita está como dinero, los pagos, el coche, la escuela, todo esto, y no das ni 5 minutos a cambio esperando recibirlo todo, ¿no? Esperas recibir milagros cuando no das ni la cuota mínima. Eso yo creo, a todos los que tienen una fe o tienen una creencia en esto, creo que es lo más importante, ¿no? Tienes que esperar recibir lo que estás dando, ¿no? Es karma, causa y efecto, ¿no? Así es, todos tenemos deudas kármicas en alguna forma, y el universo se encarga de equilibrarlas. El universo tiende al equilibrio. Si tú debes algo ante el universo busca equilibrarla, y los ángeles, por mucho que quieran ayudarnos, si tienes una deuda y está próxima a pago, lo tienen que hacer así. Lo otro es que los ángeles, todo el mundo está esperando que le aparezca un ser con alas y le diga el número de la lotería, o que le diga X o Y cosa, y en realidad los ángeles actúan a través de los mismos seres humanos. Es a través del mismo ser humano, igual lo hacen los demonios, es a través del mismo ser humano que actúan. Es a través del ser humano que hacen que un ser humano se te acerque y te dé una solución, te dé una ayuda, y realmente quien encaminó a ese ser humano a que te diera esa solución, y ese ser humano inconsciente que lo está encaminando hacia eso, realmente es la ayuda angélica, invisible, como dijiste hace un segundo, sutilmente, que da esa solución. Exactamente, es lo que estamos perdiendo últimamente, que son cadenas de bondad, y estamos armando cadenas de desinterés, de no tener empatía, de maldad, por así decirlo,
Entonces lo que pasa es que tú vas en cualquier lugar y no te volteas a saludar a la persona de junto, no le das el asiento a la señora que se subió o al anciano que se subió. Si puedes robarte algo porque te dieron mal el cambio, te lo robas. Entonces no estés esperando que el mundo cambie o que estas energías cambien a tu alrededor cuando tú estás desencadenando, que tú dices, el mal actúa a través de las malas obras, la bondad actúa a través de un acto desinteresado. Lo hemos visto, el recoger un perrillo abandonado en la calle, darle de comer a alguien que lo está necesitando, a ayudar a un hermano. Eso es la diferencia y de cómo la bondad puede actuar a través de estos ángeles. Quiero que vamos a ver la siguiente cápsula para, regresando ahora sí, nos comenten un poco sobre estos rituales o estas formas de poder contactar a nuestros ángeles. Y les recuerdo que seguimos en Facebook, que es Universos Desconocidos TV. Son muchísimas acá las preguntas, vamos a seguir contestándolas. Y aquí saludamos a Erika Céspedes, a su hija Catalina, que dice que nos ve todos los días, bueno, todos los jueves más bien. Así que un gran saludo a ella. Vamos a ver la cápsula, continuamos con más. Parte de comunicarse con los ángeles es pedir su ayuda y protección, aun cuando no los veas. Para mantener la comunicación fluyendo, procura que tu energía y la de tu hogar estén claras. Utiliza técnicas de limpieza espiritual para limpiar el espacio en que recibes a tus ángeles. La comunicación con los ángeles es un camino espiritual que requiere fe e imaginación. Requiere sobre todo conocimiento de sí mismo. No todas las personas son iguales y no todos los ángeles son iguales. Si ansías conocer más profundamente estos seres espirituales, la meditación, la oración y el silencio son excelentes recursos, pero también la imaginación y la acción pueden ayudarte a lograr la comunicación con los ángeles. La clave está en encontrar aquello que hace tu alma vibrar en su nota más alta para alcanzar de esta manera esa otra dimensión en la que el amor reina y los ángeles se dejan escuchar. Ok, vamos a empezar a ver algo que nos están pidiendo, algo que tú conoces muy bien, Holman. ¿Cuáles son los ángeles de nuestros signos o de acá? Lo depende de nuestro nacimiento. ¿Y cómo podemos contactar a nuestro propio ángel para saber o tener esa comunicación directa, personal con él? Perfecto. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar a Alejandra, que está aquí con nosotros. Alejandra, obviamente nace un día del calendario y para ese día hay un ángel que gobierna esa energía. Hay un genio que también lo hace y hay un arcángel. ¿Cuándo naciste tú, Alejandra? El 9 del 9 del 90. Ok. Alejandra nace el 9 de septiembre, que eso es Virgo, ¿verdad? Virgo. Primero hablamos de los genios, que son más fáciles de localizar. Cada signo zodiacal tiene 3 genios. Por ejemplo, Aries tiene 3 genios, Tauro 3 genios, Géminis 3 genios. En el caso del 9 de septiembre estás en el segundo decanato, es decir, desde el día que entró el signo, que es de agosto, 23 de agosto, a Virgo, cuento 10 días y en los 10 días estoy cayendo por ahí por el 3 de septiembre. Del 3 al 13 de septiembre estaría el segundo decanato, los segundos 10 días, o sea, el segundo genio. Y el tercer genio del 3 de septiembre, del 13 de septiembre al 23 de septiembre. El segundo decanato está gobernado por Tófitus. Y Tófitus sería el genio que gobernaba el cielo el día que tú naces. Ahora, nos vamos luego. Esta lista es milenaria, esta lista no me la inventé yo, esta lista tiene 4000 años y ha venido reproduciéndose en libros de magia uno tras otro. Y luego buscamos en la constelación de Virgo, ¿verdad? El día 9 de septiembre que pertenece al ángel de los 72 ángeles de Dios que se llama Le-A-Ya. Entonces, un genio llamado Tófitus, un ángel llamado Le-A-Ya y luego un arcángel que es el que gobierna Virgo, que es el arcángel Rafael, que es el que gobierna, que está ligado a la energía de Mercurio, que es el que gobierna el signo de Virgo. Entonces la forma de conectarse con esa energía angélica a medida jerárquica es primero a tu ángel, Le-A-Ya, luego tu genio, que es Tófitus, y luego tu arcángel, que es Rafael. Y así ya estás enlazada a la jerarquía divina por medio de tu cadena jerárquica. Chuck, me imagino que quieres preguntar por ti. Pues para tener diferentes, ¿no? Y Okay. seguramente salga como con mi signo y para que alguien pueda darse ejemplos, ¿no? Sí. Ok, bueno, para cáncer, tú Exacto. naciste ¿qué día, Chuck? Un 6. Un 6. O sea, un 6 estaría también para el segundo decanato y el arcángel tuyo sería Sid, el genio tuyo sería Sid, mientras que el mío es Sotis, yo soy del 24 de junio, también soy cáncer. Bien, luego para el 6 de julio buscamos en los ángeles que gobiernan a cáncer y el 6 de julio está gobernado por Nel Kael. Entonces, y porque somos cáncer,
nuestro arcángel es Gabriel, que gobierna la luna, el regente de nuestro signo. Entonces la jerarquía tuya de conexión es primero el ángel, Nel-Kael, luego el genio, que sería Sid, y luego Gabriel, que sería el arcángel, y de esta forma ya estás enlazado, ya por cualquier ritual de prender las velas, prender las candelas, de hacer la oración, de conectarse con el ángel, estás conectado con la jerarquía divina y ya estás enlazado directamente al cielo, digamos de esa forma, ¿no? Holman, va a parecer comercial, un poco lo es, pero también porque a la gente le gusta, los que lo que nos estabas leyendo y tus demás libros, hace tiempo los podían descargar algunos y se podían checar ahí, igual que tus pláticas, pero ahora ya también los pueden conseguir en libro, ¿no? En papel. Conseguí un editor acá, Edu, aquí en Santana, muy buen editor, con una calidad de papel muy buena, y estos son los libros, ya están en papel. Del que estamos hablando de Cábala es Berechit, el libro de Cábala de Mahalaet. Yo soy el Frater Mahalaet de la Orden Rosacruz. Y Holman Trujillo, este libro, todos cuestan 10.000 colones, están a un precio muy cómodo, de muy buen papel. Eso sí, advierto que de la calidad del papel va el costo de los libros. Y en este libro está todo eso, la lista de los ángeles, los arcángeles, cómo conectarse con él, cómo considerar la energía divina, cómo conectarse con Dios, el nombre mágico, si tu nombre no vibra contigo, cómo hacer que encaje dentro de un orden mágico para que vibre mejor y mejore tu vida. Hay muchas cosas en estos libros de Cábala, numerología, runas. El yo y la destrucción de demonios, que es muy interesante, este me gusta bastante, este libro. Lo han descargado N veces y ahora está en papel. Interesante. Y que te contacten, ¿no? En tu Facebook, que te manden un mensaje para ponerse de acuerdo contigo, quien esté interesado en tus libros, en tenerlos, porque posiblemente muchos son como yo de la vieja escuela, que un libro no sabe si no es en papel, si no se puede rayar, si no lo puedes estar hojeando y leer, no es un libro para mí. No se puede rayar la tablet. Exactamente, no se siente igual. Y aparte no estorban tanto en el librero. Sí. Vamos a la segunda parte del Top 10 y regresando, Alejandra nos va a dar unos tips sobre cómo contactar también a nuestros ángeles. Continuamos. Top 10, 10 hombres lobos reales. 5. El hombre lobo de Chalons. Uno de los más terribles licántropos de los que se sepa es el hombre lobo de Chalons, conocido también como el sastre demonio. Fue arrestado en París el 14 de diciembre de 1598 por crímenes terribles. La corte dictaminó que los documentos del caso, así como el nombre del despiadado asesino, también fueran borrados. Se sabe que el asesino cruelmente mató a niños de ambos sexos, a los cuales llevaba a su casa donde abusaba de ellos sexualmente, para después asesinarlos y destazarlos para comerlos después. En las noches se decía que merodeaba en forma de un gran lobo, pero muchos creen que era un disfraz, puesto que él era un sastre. Varios barriles con una gran cantidad de huesos fueron encontrados en su sótano junto con muchas posesiones macabras. Él fue quemado en la hoguera. 4. Claudia Gaillard, la mujer lobo de Borgoña. Claudia Gaillard fue uno de los cientos de desafortunadas almas que sufrieron en los juicios de brujas por el cazador Henry Boguet. De acuerdo a un testigo, la vio entre los arbustos cuando se estaba transformando en un lobo que carecía de cola. Por este terrible pecado, fue condenada a tortura. El juez encargado de la tortura reportó que por más terrible que fue el castigo que se le aplicó, Claudia jamás derramó una sola lágrima, más allá del esfuerzo que se tuvo por hacerla sufrir. Claudia fue condenada a arder en la hoguera. 3. Los hombres lobo de Poligny. En 1521, el inquisidor de Besançon, Jean Boin, enjuició a Philibert Montot, Pierre Burgot y Michel Verdun por haber pactado con el diablo y licantropía. Estos hombres fueron conocidos como los hombres lobo de Poligny. Estos hombres fueron acusados cuando un paciente fue atacado por un lobo. Mientras este se defendía del animal, logró herirlo, logrando que este se retirara. Siguiendo el rastro de la criatura herida, el hombre llegó a una casa donde fue recibida por Michel Verdun, el cual estaba siendo curado de una herida por su esposa, la cual lavaba la sangre del cuerpo. El hombre notificó a las autoridades, las cuales arrestaron y torturaron a Verdun. Admitió que podía cambiar de cuerpo y hasta reveló los nombres de sus dos cómplices, que también eran hombres lobo, así como confesó también todos sus terribles crímenes: asociación diabólica, asesinato, canibalismo. Los 3 hombres fueron ejecutados.
2. Los hombres lobo de Benandati. Este caso sucedió en 1692 en Jürgenburg, Livonia, un área situada al este del mar Báltico, rodeada de mitos y folclore, el cual involucraba a un hombre de 80 años de nombre Ties. Este confesó ser un hombre lobo y haber peleado con un hombre de nombre Skeistan, el cual era un brujo. De acuerdo a su versión, Skeistan y otros brujos tenían la intención de robarse todas las cosechas y llevarlas al infierno. Para prevenir esto, Ties y otros hombres lobo descendieron al infierno para pelear con brujos y recuperar los granos. Las batallas sucedieron durante 3 noches importantes en el año: Santa Lucía, Pentecostés y San Juan. Durante los cambios de estación, los jueces quedaron abrumados por las confesiones del anciano, pero supusieron que los hombres lobo también eran agentes del diablo. Cuando le preguntaron dónde iban las almas de los hombres lobo, este respondió que al cielo, que ellos eran los perros guardianes de Dios, quienes protegían a los humanos de las artimañas del diablo, y que había más hombres lobo en Alemania y Rusia peleando contra las brujas en sus propios infiernos. Él aseguró que era más santo que cualquier sacerdote y que jamás había realizado algún pacto con el diablo, y que no sería ni el primero ni el último en ser un hombre lobo cazando brujas. Al final, solo fue sentenciado a 10 latigazos por cargos de idolatría y creencias supersticiosas. 1. Jean Granier. Durante la primavera de 1603, en el distrito de Saint-Sever, en Gascuña, en el extremo sur de Francia, esta se sumió en un terrible reinado de terror. De un gran número de villas y pequeñas comunidades, decenas de niños habían comenzado a desaparecer de manera muy misteriosa sin dejar rastro alguno. En algún momento, inclusive, un bebé fue robado de su cuna mientras este dormía. La gente comenzó a rumorar sobre lobos. Al magistrado local llegaron 3 testigos, donde juraron que en la luna llena habían sido atacados por una bestia salvaje que se parecía mucho a un gran lobo. Uno de los testigos aseguró que mientras pastaba su ganado, una bestia salvaje con un pelaje espeso como un gran lobo salió de los matorrales con unos dientes feroces dispuesto a atacarla, y que solo se pudo salvar gracias a que llevaba un bastón de acero afilado con el cual se defendió. Las investigaciones condujeron a Jean Granier, el cual aseguró que él había atacado a la joven convertido en un salvaje lobo, y que de no haber sido por el bastón de acero, este la habría devorado y arrancado miembro por miembro, como antes ya se había devorado a los otros niños. Top 10. 10 hombres lobos reales. Vamos a continuar en este último bloque de universos. Holman ahorita nos va a explicar con sus libros, también Alejandro, un poquito más sobre la invocación de los ángeles, pero ya logré convencer a Holman y nos acaba de dar este libro, que es el de Dios y la verdad escrita en números. Tal vez los que nos siguen y nos siguen aparte en radio y nos siguen a través del programa, es numerología. Son de todas las veces que hemos hablado sobre numerología, sobre sus fechas, sobre si quieren buscar cuando el trabajo, sobre pareja, sobre sus hijos, sobre una casa, sobre un negocio. En este libro está, nos los va a dejar firmado, nos va a dejar dedicado, lo vamos a regalar. ¿Qué vamos a hacer? Mándenos una foto viendo universos, que nos manden una foto de todas las personas que nos están viendo universos, y de ahí buscaremos un afortunado ganador. Le pediremos a alguien afuera de este programa, a las chicas de redes, que nos seleccionen a un ganador, como siempre. Entonces, quien quiera el libro, que nos mande una foto. Yo quiero el libro de Holman, y con gusto nos los dedica y se los damos. Holman. Los ángeles tienen firmas, tal vez esta cámara. Los ángeles tienen firmas y formas de llamamientos e invocaciones, pero básicamente en este libro de Berechit explico cómo podemos colocarnos como un pequeño talismán o una pequeña ayuda con la firma de nuestro ángel, y cómo esa firma de nuestro ángel nos va a estar protegiendo, nos va a estar ayudando. Al final del libro están las 72 firmas de los 72 ángeles que cuidan el trono de Dios, y que también podemos hacer una oración, dibujar el símbolo, colocar una candelita y pedirle al cielo que nos ayude, que nos proteja, que nos guíe, porque el tránsito en la tierra es complicado, es bastante exigido y bastante tentativo para problemas, situaciones en el mundo, situaciones personales. Entonces hay muchas formas de conectarnos con esa energía angelical, orándoles, dibujando su firma, que normalmente en la antigüedad se hacía en pergamino, o en piel de oveja, o de cordero, que lo utilizan también para dibujar estos símbolos sagrados. Igual no vamos a despellejar un cordero por eso, hoy en día hay pergamino, pero hay muchas formas de buscar esa conexión con la energía angélica, y los ángeles siempre, ya lo he dicho y lo digo una y otra vez, están a nuestro auspicio, pero ojo, no van a actuar si no se lo pedimos, nunca van a violentar el libre albedrío. Si no lo pides, no lo hacen. Así es, Alejandra, ya estamos a punto de despedirnos, pero también para que nos aconsejes y obviamente sepan dónde buscarte las personas que todavía no saben en dónde Básica y rápidamente por el tiempo, ¿verdad? La forma más fácil para contactarlos al inicio es por medio de los sueños. Podemos programar un cuarzo
con nuestro ángel de la guarda, ¿verdad? Mínimo tenemos que presentarnos, entonces empezar conociendo el nombre de nuestro ángel, de nuestro guía. Por medio de sueños, velas, se hace una especie de mini ritual. También hay y existen homeopatías, existen fórmulas que, por ejemplo, estas se llaman ángel de la guarda, que nos va a proteger y nos va a ayudar a sentir ese contacto mucho más cercano y más fácil. Por ese lado, y rápidamente también nos pueden encontrar en la tienda Mandrágora, está en San Pedro, y de esa manera nos pueden contactar. Así es, Holman, para cerrar, en Facebook Holman Trujillo, ¿no? Que te busquen Holman ahí. Trujillo, R y una cruz, R más, o sea, Rosa R+. Cruz. Y ya saben que también el canal de YouTube, Enseñanzas Místicas. El domingo comencé 4ª temporada. Este domingo voy a hablar de la Cábala Maya, que va a ser muy, muy, muy bonita. Ya saben que ahí están todos los videos, cada semana subo un video durante cada temporada, que son 12 videos. Entonces también están invitados a eso. Así es. Y nos preguntan de cómo saber el nombre de nuestro ángel a través justamente de la cábala, a través de estas fechas. Ahí está en este libro, también lo pueden buscar en tu página de internet, también lo pueden buscar en las charlas que tú tienes en los videochats. Es muy extenso como para podernos decir exactamente todos de cada una de las personas. Hay una charla en mi canal de YouTube que se llama Cábala, de la 3ª temporada. Ahí están los nombres de los ángeles, también para que la busquen en Enseñanzas Místicas. No nos queda más que agradecerle por su preferencia y habernos acompañado este jueves en Universo Desconocido. Le recordamos que vamos a estar el martes de 5 a 7 en FM Globo 100.3 y el próximo jueves, esta es una sorpresa por así decirlo, vamos a empezar a retomar las investigaciones a lugares, a retomar casos. El próximo jueves vamos a comentar cómo va a ser la dinámica para atender estos casos y vamos a presentar al equipo que vamos a estar yendo a sus hogares. Los dejo con la última historia de la noche. La última historia de la noche. El fallecimiento de mi abuela fue sin duda algo que me afectó mucho, pero al tratarse de una larga enfermedad que además había afectado a su lógica y pensamiento, quizás también fue lo más justo para ella. Al ser su único nieto heredé todos sus bienes, aunque en realidad tan solo se trataba de una vieja casa en un bloque que tenía más años que yo. Pero bueno, sin duda me vino fenomenal, porque hasta la fecha siempre había estado de alquiler y con el poco dinero que ganaba no podía permitirme nada mejor, lo que en cierto modo se traducía en una época más tranquila. Sin embargo, en mi interior tengo un dolor tan grande por haber perdido a alguien tan querido que muchas veces daría lo que fuese por volver a estar a su lado, pero sé que por el momento tendré que esperar y tener paciencia. Recuerdo que a menudo, cuando ya había perdido la cabeza, hablaba de que en la casa había espíritus, pero yo ni ninguno de los vecinos habíamos podido ver nunca nada extraño. Sin embargo, llevo unos días viviendo aquí en la casa de la abuela y quizás sea por la autosugestión, escucho y siento cosas poco habituales y que nunca había sentido, pero mi concepto de la vida cambió rápidamente cuando una noche al levantarme pude ver un hombre al final del pasillo. Al principio pensaba que se trataba del efecto de acabar de despertarme y no le di ninguna importancia, pero pocos días después esta imagen se comenzó a convertir en algo habitual, hasta el punto que me puse en contacto con vecinos y amigos para ver qué era lo que estaba pasando realmente. Nadie era capaz de entender mi situación y como era lógico me acabaron tomando por loco, pero aún cada vez que ando por el pasillo en oscuridad vuelvo a ver esa silueta, aunque lo cierto es que ya no le tengo tanto miedo. Que con el tiempo se reflejan en la literatura zoroástrica, como arcángeles de Dios. La religión sumeria no tuvo un concepto de los ángeles, pero incluía la idea de que cada ser humano tenía un espíritu. Este espíritu se representaba como un humano con alas, comparable al ángel de la guarda. Se piensa que la idea de los espíritus acompañantes de las almas en la religión sumeria influyó en el desarrollo del concepto de los ángeles en la religión judía. La religión egipcia tampoco tenía ángeles como se conocen hoy, pero tenía diosas aladas. La diosa Nut e Isis aparecen en los antiguos relieves, pinturas y otras expresiones artísticas egipcias como seres alados. Nut se podría comparar al ángel de la muerte. A ella se le invocaba para que se protegiera a la persona muerta y le llevara al cielo. Isis con sus alas devolvió la vida al dios Osiris. Esta asociación o esta imagen que sobre todo nosotros moderna tenemos de los ángeles con alas y los ángeles con armaduras es más una interpretación artística como tal de esa época romana, de esa época medieval, donde fueron dándole esos atributos. En algunas partes del Nuevo Testamento mencionan que tienen varias alas, que tienen diferentes propiedades, pero la mayoría que los llega a ver o al que tiene este contacto suele ver o energía
de un color blanco, o suele verlos así como personas de una forma muy estética, muy bellos, por así decirlo, ¿no? Sí, en lo que tenemos por dibujo hay una contradicción enorme. Primero por... Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos un buen programa sobre ángeles. Ya hemos tocado anteriormente este tema, lo retomamos en esta nueva temporada, donde vamos a platicar sobre sus orígenes, sobre si hablan de ellos en otras culturas, en otras religiones, qué tan antiguo es la mención de este tipo de seres, no específicamente ángeles como lo conocemos, que son un poquito más medievales, sino su inicio como protectores espirituales o como mensajeros de Dios. También vamos a comentar cómo canalizarlos, cómo contactarnos, qué es nuestro ángel de la guarda, y también si hay un ángel específico dependiendo qué día nacemos o para qué día de la semana podemos usar un ángel. También tenemos un top 10 sobre 10 historias basadas en sucesos, en crímenes que involucraron a hombres lobo. Ese es el top 10 que tenemos para hoy en la noche, y al final, como siempre, se está volviendo una tradición, tendremos la última historia de la noche. Comenzamos, bienvenidos. Ángel de protección, un espíritu guía, como gustan llamarle, de verdad. Siempre el ser humano está acompañado de ese tipo de seres celestiales de luz total que nos ayudan y nos guían en nuestro camino, que es nuestra línea de vida. También hay otro tipo que nos acompañan en determinados momentos, ¿verdad? Pero siempre tenemos a nuestro ángel protector, espíritu guía. La idea es que mediante diferentes cosas vayamos a canalizar contacto con ellos, ¿verdad? Estemos abiertos y comprendamos cómo realizar ese tipo de contactos con nuestro ángel o nuestro espíritu guía, ¿verdad? La idea es nunca tener miedo, estar atento, abierto a, y todos tenemos como la posibilidad de realizarlo. Así es. Quiero que vamos a ver una de las primeras cápsulas que tenemos preparadas hoy, donde vamos a ir explicando un poquito de la historia, como la habíamos comentado, de las diferentes culturas y religiones que han mostrado o han tenido esa fe hacia los ángeles. Vamos a verla. Las primeras menciones históricas de seres alados se encuentran en el zoroastrianismo, una antigua religión monoteísta que se piensa dio origen al concepto de un solo Dios bondadoso. El zoroastrianismo menciona 7 seres buenos que ejercen la misma función que los ángeles y 7 seres malos que coinciden con el concepto judío de los ángeles caídos. En el zoroastrianismo también existe el concepto de 20 emanaciones del espíritu, con sus diferencias o sus formas de ver, pero estos seres espirituales existen en todas ellas. Sí, siempre buenas noches a todos, qué bueno acompañarlos nuevamente aquí en Universos Desconocidos. Bien, seres angelicales y seres o entidades especiales, espirituales, que siempre están al auxilio y a la vanguardia de qué es lo que ocurre con la humanidad, pues a lo largo de la humanidad han existido y a lo largo de las culturas, es decir, han acompañado al ser humano en todas las culturas. Lo que pasa es que ya el modelo de ángel que nosotros conocemos, lo conocemos por la cultura judio-cristiana, pero los mayas, los incas, los aztecas, los sioux, todos ellos tenían, uno le llamaba los ancestros, otros le llamaban los protectores, otros le tenían otros nombres, o sus difuntos, o qué sé yo, algunos creían que eran difuntos los que le ayudaban. Sí. Pero todos ellos sabían que había cierta ayuda de los planos divinos y que esas ayudas se hacían manifiestas en este plano físico y que había cierta guía y orientación. Entonces, siempre ha existido, solo que el modelo de ángel que tenemos lo traemos por nuestra cultura judio-cristiana. Alejandra, pareciera ser que cuando uno quiere invocar a su ángel de la guarda o quiere pedir favores, pareciera ser que es más un tema de imaginación, un tema de una fe ciega. Pero muchas personas, o para muchas personas, realmente tenemos un ángel de la guarda o tenemos un ser que nos cuida todos los días. Correcto, desde el nacimiento el ser humano es dotado con un ángel.
Tanto las religiones como la filosofía describen a los ángeles como seres puramente espirituales que existen como emanaciones de un ser supremo. Un ángel es la voz inmaterial de Dios. Según el filósofo Filón de Alejandría, esto quiere decir que un ángel es algo aparte de Dios, pero que fue concebido como un instrumento de la divinidad. Se piensa que la palabra ángel se deriva del término griego ángelos, que significa mensajero. En la teología de las religiones abrahámicas, los ángeles generalmente tienen a su cargo la labor de dar mensajes de Dios al ser humano. En la tradición cristiana, los ángeles transmiten mensajes en los momentos más importantes de la vida de Jesucristo, como la anunciación, su nacimiento y la agonía en el jardín. Aparecen también en la tumba vacía tras la resurrección. Los ángeles además anuncian otros eventos importantes, como el nacimiento de San Juan el Bautista. En el Islam, los ángeles son identificados como mensajeros de Dios. Comenzamos con universos desconocidos. Como lo ven, es un tema interesante, un tema de los ángeles. Sé que muchas o la gran mayoría de las personas creen en ángeles, creen en su protección, creen en su bendición, pero muchas veces o no entendemos su carácter o no entendemos posiblemente el cómo hacernos de sus favores, o tal vez un poquito de historia, como lo estamos viendo en estas cápsulas, de dónde vienen estos ángeles. Hoy nos acompañan primero las damas. Alejandra, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida una vez más. Buenas noches. Y Holman, ¿cómo estás, amigo? Chuck, bien, gracias a Dios. Los ángeles los hay casi en todas las culturas, los hay en casi todas las religiones.